Buen día, mi nombre es Silvana Turano, yo soy médica de planta del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Juan de Dios de La Plata. El tema de esta charla es abordaje de la vía aérea en pacientes con enfermedad COVID-19. El control de la vía aérea en los pacientes críticos puede resultar difícil, aun cuando no existan predictores. Los factores del abordaje de la vía aérea dependen del paciente, se los considera como pacientes con vía aérea fisiológicamente difícil, ya que tienen una reserva fisiológica reducida, pueden tener inestabilidad hemodinámica, hipoxemia, acidosis metabólica, como así también la reanimación con líquidos, la ventilación en prono, la intubación prolongada, hacen que cambien las características anatómicas de estos pacientes y sea dificultoso el abordaje de la vía aérea. Tienen mayor deterioro de la condición basal, tendencia a la hipotensión, arritmias, paro y aspiración, sobre todo en los intentos fallidos de intubación. Depende también del personal, si está entrenado, experimentado y la cantidad de personal, el entorno, teniendo en cuenta que la situación o el entorno ideal es quirófano. En los espacios como terapia intensiva y otros lugares, el equipamiento puede ser que no sea el adecuado, la iluminación, el espacio, también quizás el posicionamiento del paciente y el equipamiento adecuado. En estos pacientes se puede producir una extubación accidental, generalmente en 2/3 de los casos, sobre todo si los pacientes son mórbidos, obesos mórbidos, y en el ámbito fuera de quirófano, hay un 20 o 30% de fracaso en el abordaje de la vía aérea, por lo menos en el primer intento. Y se puede no olvidarse que se pueden producir también complicaciones o salidas incidentales del tubo urotraqueal, obviamente después de la vía aérea asegurada. En estos pacientes en particular hay que tener varios puntos aceitados, y fundamentalmente son 3 cosas. Primero, el contar con el equipo de protección personal adecuado completo, ya que en terapia intensiva, o si vamos a hacer el abordaje de vía aérea de estos pacientes, se generan aerosoles y tenemos que estar protegidos como corresponde. Por otro lado, eso no generar aerosoles, y si lo vamos a generar, tratar de tenerlo, digamos, anticipado. Y por otro lado, la exhalación o el flujo expiratorio del paciente siempre tiene que pasar por un filtro. En este caso, evitar los procedimientos que puedan generar aerosoles, de ser posible deberán ser anticipados, personal experimentado, equipo de protección personal completo, reducir al mínimo el personal presente, la BNI, la ventilación no invasiva, no está recomendada, y de utilizarse, lo que está recomendado es el casco completo Helmet. Evitar, si es posible, oxígeno alto flujo, es decir, cánulas de oxígeno de alto flujo, o la cánula nasal habitual no debería superar 1 o 2 litros por minuto. Lo mismo que la aerosol terapia, está contraindicada la nebulización, y en caso de requerir broncodilatación, se sugiere o hay que utilizar aerocámara. El tubo urotraqueal que vamos a utilizar, la primera indicación sería con aspiración subglótica, si no tenemos el tubo habitual, y en un primer momento cuando se intuba, lo más importante antes de la conexión es insuflar el balón, ¿sí? Y después hacer un control de la presión del balón, ya que en estos pacientes, los pocos que han sobrevivido, dentro de las complicaciones, más allá de la fibrosis pulmonar y otras complicaciones, el tema de las estenosis traqueales se ha visto, ¿no? Fundamentalmente el no control del insuflado del balón. Tiene que estar siempre en cada turno, corroborar que esté insuflado para no producir pérdidas y aerosoles, y por otro lado la presión de insuflación. Evitar la ventilación manual con ambú, ya que genera aerosoles, y para preoxigenarlo, la recomendación es la máscara reservorio, que se conecta 12, 15 litros para tratar de obtener una FiO2 al 100%. Si no tenemos en la máscara reservorio, se apoya el ambú, es decir, la máscara sobre el paciente, el ambú con un filtro, y no se bolsea. La máscara bien sellada a la boca. En estos pacientes se utiliza intubación de secuencia rápida,
siempre y cuando no haya predictores de intubación difícil, pero el abordaje de estos pacientes de intubación de secuencia rápida, es decir, tenemos que generar apnea y maniobra de Selig, no realizar intubación vigilo guiada por fibrobroncoscopía, la vía aérea difícil. En el caso de tener vía aérea difícil, tener distintos planes de trabajo y tener dispositivos alternativos para abordarla. Es importante la remoción adecuada del equipo de protección personal. Tanto la generación de aerosoles como la remoción inadecuada del equipo de protección personal se vio que aumenta el contagio o la infección, el contagio por coronavirus en el personal de salud. La desinfección de este material se tiene que hacer también usando el equipo de protección personal. Minimizar la aspiración de secreciones y las muestras respiratorias, es decir, necesitar tomar muestras respiratorias, es el aspirado traqueal y prácticamente no está recomendado la broncoscopía y el VAR. El ventilador tiene que estar chequeado, es decir, programado, seteado, después la clase la va a dar Nahuel, nuestro kine, y en modo espera. Siempre tiene que tener en la salida de la I, o como vayamos a colocar los filtros según las recomendaciones, con un filtro y un humidificador. Es decir, el elemento de humidificación y filtro que cumplan las dos funciones, ¿sí? Acuérdense que en estos pacientes el aire exhalado, el flujo exhalatorio tiene que pasar por un filtro y a su vez el flujo inspiratorio tiene que estar humidificado para evitar la obstrucción del tubo urotraqueal y que tengamos que cambiarlo, y la lesión de la vía aérea de la tráquea, de los bronquios. Necesitamos utilizar sistema de aspiración cerrado. Evitar el uso de humidificación activa, no nebulizaciones, es preferible aerocámara. Evitar toda desconexión que sea innecesaria, ¿sí? Y si se va a desconectar, lo que se hace es, se deja el circuito de aspiración cerrado, el filtro, ¿sí? En el tubo urotraqueal, filtro humidificador, se clampea el tubo con una pinza, que la pinza está protegida los dientes para no lesionar el tubo, se pone el respirador en modo espera, por ejemplo, se recambia el filtro, se reconecta al respirador, se desclampea el tubo y se saca el respirador de modo espera. ¿Cuáles son los procedimientos que generan aerosoles con alto riesgo de transmisión vírica? La aerosol terapia, las nebulizaciones, esto no solamente en pacientes ventilados, sino en los pacientes que no están ventilados es igual. Las gafas nasales superando los 2 litros, las gafas nasales de alto flujo, la ventilación manual con ambú, la ventilación no invasiva, la intubación orotraqueal, la extubación, la realización de traqueostomía, ya sea percutáneo quirúrgica, la broncoscopía, la endoscopía digestiva alta, la aspiración de secreciones, obviamente si el circuito es abierto, por eso la recomendación es cerrado, y el masaje cardíaco, obviamente, sobre todo si el paciente no está intubado, aunque el intubado también, sobre todo por los riesgos de desconexión. Todas las clases van a tener como hincapié o importante resaltar el equipo de protección personal. El abordaje del paciente, digamos, siempre tiene que ser primero con el equipo adecuado, ¿sí? Higiene de manos, camisolín, en este caso es camisolín overol hidrorrepelente, si es camisolín hasta la rodilla, manga larga y puño. Nos colocamos el filtro, en este caso como vamos a generar aerosoles, en cualquiera de las maniobras que hablamos antes, el barbijo es N95 y se hace prueba de ajuste. La prueba de ajuste, recuerden, se toma el barbijo con la parte anterior de la mano y se coloca un elástico, el de abajo, luego el de arriba, y se ajusta el alambre que está por encima de la nariz. Con los dedos índice y anular de cada mano se bordea la nariz, es decir, desde el centro hacia el lateral, ¿sí? Y se realizan 2 pruebas. Se deja la mano por delante del barbijo y se hace una inspiración profunda y se debe ver un colapso del barbijo, es decir, generando un vacío, y también una expiración profunda donde no debe salir aire alrededor del barbijo. Nos colocamos las gafas, cuando las gafas deben cubrir la parte superior del barbijo, si se empañan, hay que ver si es un tema de aireación de la gafa,
¿sí? O que está mal colocado el barbijo y tenemos que hacer de nuevo la prueba de ajuste, reposicionando el barbijo. Casco de protección. Recuerden que el casco de protección no solamente nos va a resguardar la cara, sino también que va a prolongar la vida útil del barbijo en el 95, incluso por encima del barbijo podemos ponernos barbijo quirúrgico. Eso también hay que ver las recomendaciones que han dado aquí en el hospital. Doble guante. Recuerden que después de intubar, fijar el tubo, como vamos a ver, nos sacamos ese guante y si es necesario nos recolocamos el segundo antes, para seguir trabajando con el paciente, antes de sacar el equipo en forma completa. El calzado debe ser impermeable, ¿sí? Y se debe utilizar cofia. Y el retiro del equipo de protección personal es fundamental. Recuerden que es como si fuera las capas de una cebolla, entre capa y capa, lavado de manos, o alcohol en gel, o alcohol, ¿sí? Lo primero que sacamos es los guantes, ¿sí? Con la técnica que nos están entrenando aquí en el hospital, hay videos sobre eso. Después el camisolín, primero tomarlo, digamos, siempre de la parte de adentro y desenrollarlo y tirarlo al cesto, y lavado de manos. Después salimos de la habitación y sacamos retiro del casco de la protección cefálica, inclinamos la cabeza hacia adelante ligeramente, sacamos las gafas desde el elástico, digamos tomando el elástico y hacia adelante, nos lavamos las manos, y después también volvemos a inclinar la cabeza hacia adelante y nos sacamos el barbijo, primero tomándolo del elástico de abajo, lo pasamos por encima, y luego el elástico de arriba para que el barbijo no toque nuestro ambo. Y lavado de manos, y podemos hacer un último lavado de manos completo con agua y jabón o el antiséptico que tengamos. En la evaluación de la vía aérea en terapia intensiva y en otras áreas podemos tener varias características. Podemos tener una intubación difícil no anticipada, que es más de 3 intentos de intubación o una laringoscopía, que se puede dar alrededor del 15% de los casos. En estos pacientes, como en todos, nuestro objetivo es hacer una evaluación previa de la vía aérea para reconocer y predecir la dificultad en la ventilación, la laringoscopía y la intubación. Tenemos que tener una estrategia de abordaje del paciente y un checklist para preparación y coordinación del equipo. Después acá en la clase van a estar las sugerencias de esos checklists. Esta clase, como la de mis compañeros, están basadas en las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y también de la OMS, así que la idea de cada clase es tener, quizás bajar cuadros y tenerlos en cada servicio para tenerlos en el momento que lo tengamos que utilizar y tener el abordaje lo más completo y lo más organizado posible. Los predictores, tenemos que tener predictores para reconocer una vía aérea difícil. El antecedente de una laringoscopía y una intubación positiva no garantiza una próxima intubación exitosa. Por ejemplo, hay factores como la edad, que también hay que tenerlos en cuenta. Los predictores de una vía aérea difícil, ya dijimos que depende del paciente, de la patología del operador, y que las pruebas clásicas de predicción en forma individual son pobres, pero está bueno, o lo que se debería utilizar es la combinación de estos. En terapia intensiva y en otras unidades fuera de quirófano hay una puntuación, que después la vamos a ver, que es MACOCHA, que es la unión de 7 ítems, y donde tenés una especificidad de predicción de vía aérea dificultosa de alrededor del 90%. La vía aérea dificultosa se define como la situación clínica en donde un anestesiólogo con entrenamiento convencional experimenta dificultad para la ventilación de la vía aérea superior con un ambú, o dificultad para la intubación o ambas. La intubación difícil es la necesidad de 3 o más intentos o más de 10 minutos para realizarla, que se produce alrededor del 10% de los casos. Y la ventilación difícil, recuerden que en estos pacientes no está recomendado utilizar ambú, el bolseo,
pero también recuerden que si no podemos intubar, tenemos que asegurar alguna forma de ventilación y oxigenación. La ventilación difícil es la incapacidad de mantener saturación más de 90% o de revertir signos de ventilación inadecuada con mascarilla a presión positiva y oxígeno al 100%. Esto que vamos a hablar es una situación ideal. Recuerden que tenemos que tratar de estar lo más tranquilos posible con nuestro equipo de protección personal, con las tareas lo más organizadas posibles y tratar de tener parámetros, los mayores parámetros posibles para predecir una vía aérea difícil, para tener distintos planes de abordaje y no esperar a una situación in extremis para pedir ayuda. Las pruebas clásicas es el test de Malampati, que siempre debería hacerse, la apertura bucal, la distancia tiromentoniana, la distancia externo-mentoniana, la movilidad cervical, test de la mordida del labio superior o la circunferencia del cuello a nivel del cartílago tiroides. La puntuación Macocha, tenés en cuenta Malampati, si tiene síndrome o no de apnea del sueño, si tiene limitación o no de la columna cervical, la apertura bucal, presencia de coma, hipoxia, anestesiólogo no entrenado, una puntuación mayor de 3, predice una vía aérea difícil. El test de la luxación mandibular, lo que hacemos, lo podemos hacer igual con el test de la mordida. Le pedimos al paciente que muerda su labio superior. Si llega al borde superior del labio superior, tiene, digamos, una puntuación mayor de 0. Si a mitad del labio, igual a 0. Si solo puede morder la parte inferior o el borde inferior del labio superior, es menor de 0. A menor mordida, significa que tiene menor subluxaciones y capacidad de mover la mandíbula al maxilar inferior, mayor dificultad. La distancia interdental, con la boca abierta al máximo y ligera extensión, se le pide al paciente que abra la boca. Estamos hablando de lo que más podamos hacer, ¿sí?, en esta situación. Y medimos la distancia entre los dos incisivos, superiores y los inferiores. Tenemos distintos grados, más de 5 centímetros, entre 3.5 y 5, y menos de 3.5. A menor apertura, mayor dificultad. La distancia tiromentoniana, se le pide al paciente que haga una extensión de la cabeza hacia atrás, y se mide la distancia entre la prominencia del cartílago tiroides y el borde inferior del maxilar inferior, y se mide la distancia, que habitualmente debería ser más de 12 centímetros. Movilidad cervical, se le pide al paciente que coloque la cabeza en posición neutra, nosotros de costado del paciente, y ponemos un índice en el borde, digamos en el mentón, y el otro índice en el occipucio del paciente, en la región occipital, y se le pide que que extienda la cabeza hacia atrás todo lo que pueda. Si el índice que está sobre el mentón supera el que está al índice del occipital, tenemos un ángulo más de 100 grados, si ambos están al mismo nivel, alrededor de 90 grados, y si el índice del occipital no supera al del mentón, tenemos un ángulo de menos de 80 grados. A menor angulación, menor extensión, mayor dificultad. Esta tabla está buena, la traje a modo de ejemplo, donde acá tenemos distintos colores, verdes, amarillos y rojos, y de acuerdo a los parámetros que tenemos de dificultad, es digamos, las características, o tendríamos un abordaje de qué características tendría la vía, ¿sí? El test de Malampati, acá tenemos cuatro clases o 4 grados que se corresponden abajo con los dibujitos de lo que encontraríamos en la laringoscopía. En el 1, en el grado 1, vemos los pilares en forma completa, la úvula y las fauces en forma completa con el paladar blando, ¿sí? En el grado 2 vemos parte de los pilares, vemos 2/3 de las fauces, vemos la úvula completa. En el 3 podemos ver solo 1/3 de las fauces, o directamente no verlos, y ver la base de la úvula. Y en el 4 vemos directamente el paladar duro. Abajo se corresponde el 1 con una visión glótica completa, el 2 una visión glótica parcial, el 3 con el borde superior de la epiglotis, y el 4 directamente no vemos la glotis.
Y arriba también lo combinamos con la extensión del cuello, con la apertura. Esto es como si quieren para tenerlo también, para no cansarlos con las medidas, pero está bueno en cuanto a visualización. Otro test que se puede hacer, que es no tan específico, recuerde que se trata de hacer Mallampati, pero bueno, se coloca al paciente cuando está acostado, que extienda la cabeza hacia atrás, y lo que hacemos es mirar si hay presencia de trauma facial, incisivos o no, si está dentado, la presencia de barba, el tamaño de la lengua, evaluar el E de evaluar la regla del 3-3-2, es decir, distancia de 2 traveses de dedos entre el ioides y el tiroides, 3 entre el tiroides y el mentón, y 3 traveses de dedo, que es la distancia entre dientes, ¿sí? La apertura bucal. Mallampati, si hay obstrucción o no de la vía aérea, y la extensión del cuello, ¿sí? Miramos, 3-3-2, Mallampati, si hay obstrucción o alguna lesión de vía aérea, y la movilidad cervical. En esto, otras cosas que también tendríamos que tener en cuenta, aunque recuerden que la ventilación en estos pacientes con NAMBU estaría contraindicada, por ejemplo, la edad, el índice de masa corporal, o si tiene antecedentes de apneas del sueño, o si es obeso, digamos, el diámetro cervical, o también en los obesos, fundamentalmente si la grasa está acumulada a nivel cervical o a nivel superior de la espalda, digamos, a nivel de la jiba. Esta es una ficha que tienen por ahí en la gente de anestesia, pero donde tenemos todos estos parámetros en forma completa. Lo importante cuando vamos a abordar el paciente, después vamos a ver el tema de checklist y demás, es el posicionamiento del paciente. Es fundamental que nos tomemos el tiempo para posicionar el paciente como corresponde, donde tenemos que fundamentalmente alinear los 3 ejes. Los ejes que tenemos son el oral, que vemos ahí en forma perpendicular al paciente, el eje faringio y el laringio. Primero lo que tenemos que hacer es alinear el eje faringio y el laringio. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos en la región occipital del paciente con un resalto de aproximadamente entre 7 y 10 centímetros, ¿sí? Y para alinear esos 2 ejes que hablamos antes. Eso se llama posición de olfateo. El tercero es tenemos que exponer la glotis, entonces lo que hacemos es una hiperextensión suave, delicada, de la cabeza, es decir, del cuello hacia atrás, y así alineamos los 3 ejes, ¿sí? Miren bien el dibujo, ¿sí? Olfateo, es decir, resalto, y la hiperextensión del cuello para exponer la glotis. En los obesos, además de estas 2 maniobras, lo que tenemos que hacer también es la maniobra de rampa, es decir, colocar un triángulo o distintas sábanas para lograr un ángulo de aproximadamente 20-30 grados, pero no vamos a estar midiendo los ángulos, sino que lo que tenemos que hacer es alinear el conducto auditivo externo con la muesca external, ¿sí? Y si es necesario, sobreelevar un poco más la articulación de la primera vértebra con la región occipital. Es fundamental. Vemos acá el posicionamiento del operador, fíjense que está el resalto, tiene cuello corto este paciente, y fíjense que también está ayudando para la tracción nuestra mano hábil, con la mano no hábil es la que está posicionando en la laringoscopia. Ven acá el paciente, está completamente en supino, después le hacemos el resalto, ¿sí? Y en la tercera hiperextendemos el cuello hacia atrás, y si es necesario ponemos rampa o sobrelevamos para alinear el conducto auditivo externo con la horquilla external. Esto también se puede hacer incluso en no obesos, ¿no? Alinear el conducto auditivo externo con la horquilla. Recuerden que la tracción del laringo es al cenit, y fíjense cómo la mano del operador, la mano hábil, también está flexionando el cuello hacia atrás. Esto es lo que podemos llegar a ver en una laringoscopía, lo pongo para las personas que tienen están menos entrenados. Esto son 2 palabras, porque después cuando vayamos a los planes vamos a tener que tener
si tenemos en nuestro servicio, y la idea es tener o pedir, por ejemplo, son distintas bujías o luego mandriles largos, como cánulas de Eichmann, donde, por ejemplo, estas cánulas no son rígidas, son semirrígidas, donde tienen en la punta, tienen una sobreelevación, es decir, un ángulo de aproximadamente 45, 50 grados, tiene una forma de palo de hockey que nos permite, ante vía aérea dificultosa, canular mejor la glotis. Fíjense que la maniobra para canularla, si utilizamos esto, son las mismas, el posicionamiento del paciente es el mismo, y se puede hacer de movida, digamos, primero poner el mandril, esta bujía, y después el tubo, o hay otros que directamente ponen el tubo con ese mandril y lo hacen sobresalir y así canulan la vía aérea. Una de las cosas que puede pasar, en esto necesitamos 2 operadores, como en lo que vamos a ver después, cuando queremos pasar por ahí el tubo orotraqueal entre las cuerdas vocales, al tener la forma, el borde inferior, digamos el extremo inferior, esta bujía, puede ser que se trabe un poco para deslizar el tubo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, recuerden que cuando nosotros pasamos un tubo orotraqueal entre las cuerdas vocales, siempre el bisel está en forma paralela a la cuerda vocal. Eso lo hacemos para no lastimar las cuerdas vocales. En este caso, si más allá de que lo vamos a poner en forma paralela a las cuerdas vocales, si cuando lo estamos pasando hay algún grado de dificultad, lo que tenemos que hacer es un giro del tubo, con el mandril fijo, un giro del tubo para que el bisel quede hacia abajo o mirando hacia arriba, para que pase por la parte más ancha de la glotis, que la parte más ancha es la base del triángulo, ¿sí? En estos pacientes vamos a utilizar intubación de secuencia rápida. ¿Por qué? Porque, como su palabra lo dice, es rápida. Tenemos que generar condición de apnea, es decir, el paciente no tiene que toser, no tiene que exhalar, y como son pacientes, como cualquier paciente crítico que se lo considera vía aérea dificultosa, en este caso vía aérea fisiológicamente dificultosa, más allá de que puede tener anatómicamente ser dificultosa de por sí, por eso se lo utiliza. Tenemos que tener una planificación, son pasos, ¿sí? Primero la planificación. Los algoritmos que tendríamos que tener en cada uno de nuestros servicios, con el checklist y fundamentalmente la cantidad de personas, toda la medicación que vamos a ver y los roles asignados. Después tenemos la fase de preinducción, donde tenemos que preoxigenar al paciente entre 3 y 5 minutos. Se utiliza máscara reservorio de 12 a 15 litros por minuto, no usar ambú preferentemente, y si lo tenemos que utilizar, para, por ejemplo, si no podemos intubar el primer intento o segundo intento, de segundo intento, siempre colocar un filtro humidificador, fundamentalmente un filtro, ¿sí? Y, si es posible, una válvula de PIP. Tenemos que hacerle premedicación, vamos a utilizar un opioide, fentanilo, remifentanilo, morfina, la indicación es fentanilo, produce menos inestabilidad hemodinámica, remifentanilo aquí no tenemos, y disminuye la respuesta simpática. La morfina, recuerden que libera mayor cantidad de histamina y produce un mayor colapso cardiovascular. Después tenemos que provocar la fase de apnea. Entre que provocamos la fase de apnea y tenemos la vía aérea asegurada, debería pasar 1 minuto. ¿Qué significa vía aérea asegurada? Tubo orotraqueal pasando por cuerdas vocales con balón inflado. Eso es vía aérea asegurada. Tenemos que seguir preoxigenando con la máscara reservorio, hacer una sedación, es decir, llevarlo a inducción, y parálisis simultánea. Es decir, se pasa el hipnótico y luego el sedante. ¿Qué utilizamos? El relajante. Como sedante utilizamos propofol, etomidato, ketamina, midazolam. De preferencia, propofol. Recuerden que también produce inestabilidad hemodinámica, pero tiene un inicio de acción más rápido que el midazolam, después lo vamos a ver. Relajante muscular, succinilcolina o rocuronio, ¿sí? No pabulón, el pabulón tarda más en actuar y tiene una acción prolongada, y si no podemos abordar la vía aérea, no es el que está recomendado. Posicionar al paciente, hacer maniobra de Selig. La maniobra de Selig, recuerde que
Recuerden que el paciente ya se la empieza a hacer en el momento donde vamos con la premedicación y la inducción. Son 3 kilos que se aplican a nivel del cartílago tricoides. Por ahí tenés que ser experimentado en hacerlo, y a veces complica un poco más la situación, pero bueno, la recomendación es la maniobra de Selig. La laringoscopía, es decir, el pasaje del tubo no debería demorar más de 40-60 segundos, y el tubo orotraqueal siempre se tiene que utilizar mandril, ¿sí? Fundamentalmente para contener las secreciones, y segundo, si hay una vía aérea difícil, quizás darle una forma también de palo de hockey para poder abordar mejor la glotis, si es que no utilizamos la bujía directamente, la que vimos antes. De primera elección, como se los considera pacientes con vía aérea dificultosa, es la videolaringoscopía. En los casos de los hospitales que no tengamos videolaringoscopio, obviamente el laringoscopio habitual. Si lo vamos a hacer, procuremos mantener una distancia apropiada entre pacientes y nosotros, ¿no? Bueno, el otro es el paso del tubo orotraqueal. Inflamos balón. Antes de comenzar a hacer cualquier maniobra, de ventilar y de retirar mandril, y luego retiramos mandril. ¿Cómo comprobamos el tubo orotraqueal que esté comprobado? La primera elección es la capnografía. Si no tenemos, vemos el paso del tubo entre las cuerdas vocales. Si no, lo que podemos hacer es bolsear con el ambú, pero recuerden que el ambú tiene que estar con un filtro y un humidificador, siempre. Excepto que estemos completamente seguros y colocamos el respirador directamente, que el respirador, recuerden que tiene que tener el filtro y el humidificador. Dijimos vía aérea asegurada, conectamos el respirador que estaba en modo espera, el que ya está con el circuito de aspiración cerrado esperándonos, y con el humidificador y filtro, y luego de conectado al tubo orotraqueal con el balón inflado, ¿sí? Encendemos el respirador. También un paso que no hay que olvidarse es cubrir la boca del paciente o cubrir la cara con una gasa doble o apósito, ¿sí? También para disminuir el riesgo de secreciones y demás. Fijamos el tubo, y después tenemos los cuidados posteriores, que es rápidamente hacerle control de signos vitales, porque estos pacientes con las drogas que usamos y demás se hipotensan, no puede tener arritmias, siempre tiene que estar monitoreado el paciente, contención de miembros superiores, contraindicado la vacación de sedaciones, y tenerlo en un RAS de -4 a -5. Y después, cuando pase todo, ir controlando la presión del manguito. Que esté insuflado en cada turno, cuando vayamos a ingresar a ver el paciente, cada turno de cada control, y ver qué presión tiene. Cuando vamos a abordar la vía, mínimo 2 personas, mínimo máximo 2 personas, el operador, el que aborda la vía, y el segundo operador es el que, digamos, también asiste con drogas y corrobora y monitorea, los dos con equipo de protección completa. Fuera tenemos un segundo operador que va a estar controlándonos, observando, y va a estar atento por si nosotros necesitamos ayuda, y es el que va a ingresar cuando nosotros lo dispongamos, por lo tanto tiene que estar preparado también. Y un corredor, que es en el caso de que olvidemos algún elemento, alcance lo que necesitemos, ¿sí? Y que va a estar fuera de la habitación. Este checklist lo utilizan en el Hospital Italiano de Buenos Aires, es el que también recomendaron en SATI. Es una modificación de un trabajo que se hizo en Australia, del Colegio de Anestesiólogos de allá, y es simple, y donde tenemos evaluación, los insumos, el equipo y el plan de acción. La evaluación dice, ¿existe algún predictor de vía dificultosa? Lo que charlamos antes. ¿Hay riesgo de compromiso hemodinámico? Ahí tenemos las cosas a evaluar. Tanto el médico, están al tanto el médico que va a hacer la intervención como el asistente. ¿Requerimos o no de movida la presencia de un anestesiólogo o de un cirujano? ¿Está listo el monitoreo del paciente? ¿Están los insumos listos? Que acá están cuáles son los insumos mínimos que tendríamos que tener. Por eso es importante prever
las posibles complicaciones, están las drogas listas, está la vía permeable, están los roles asignados, los roles del equipo asignado, está el paciente optimizado, ¿sí? La hemodinamia, la aspiración de pared, la posición del paciente, la altura de la cama. Tenemos los planes, dispositivos para plan A, B o C. ¿Cuáles son las drogas que vamos a utilizar? Tenemos preguntas, y después de la intubación, los cuidados post. Este checklist también está bueno si queremos para adoptarlo en nuestro servicio. Ponemos al costado las drogas que vamos a usar y las dosis. ¿Sí? Son dos cositas. La premedicación, dijimos fentanilo, 1 o 2 microgramos kilo, reacción rápida, mayor estabilidad hemodinámica, menor respuesta simpática, en un paciente alrededor de 70 kilos sería 3/4 de ampolla, una ampolla, grosero, después eso hay que mirarlo. Los sedantes, recomendado Propofol, también media ampolla, 3/4 de ampolla en 70 kilos, inicio a los 40 segundos, miren el midazolam, 0.1, 0.4 miligramos kilo, pero tiene un inicio de 120 segundos. La ketamina también inicia rápidamente, es 30 segundos, otiopental. El bloqueante neuromuscular, recuerden, premedicación, sedante, atrás del sedante el bloqueante neuromuscular. Succinilcolina, 1 o 2 miligramos kilo, la ampolla tiene 2 mililitros, cada mililitro tiene creo que 50 miligramos, tiene un inicio de acción de 30 a 60 segundos y una duración de 4 a 6 minutos, se puede repetir cada 5 o 10 minutos y hasta 3 veces o un máximo de 500 miligramos. El otro recomendado también es el rocuronio, 0.6 a 1.2 miligramos kilo, inicia un poquito después que la Succi y tiene una duración más prolongada. Esta tabla que también es una sugerencia del hospital italiano y que se utiliza o que sugiere Sati en estos pacientes es, en realidad, repasar los pasos, digamos, hacer pasos. El primero, preoxigenar con máscara de reservorio al 100%, con oxígeno de pared. Recuerden que si no tenemos eso, es apoyar la máscara del ambú con un filtro y no bolsear, bien sellado a la cara del paciente, es decir, boca y nariz. Segundo son las drogas, es decir, la inducción, fentanilo, sedación, propofol, ketamina, midazolam, bloqueante neuromuscular, succinilcolina, rocuronio. Y después los planes de abordaje, plan A, B o C. El plan A, de primera elección, es decir, es la laringoscopía, ya sea por videolaringoscopio o con el laringoscopio común. Si pasan 2 intentos y no podemos, tenemos que pasar al plan B, que es la de oxigenar y ventilar con un dispositivo supraglótico, ya sea máscara laringia o fast track, ¿sí? O distintos sistemas de mandriles o bujías, ahora después vamos a ver, y el plan C es la vía aérea quirúrgica. Recuerden que que hay pacientes que rápidamente hay que ir al plan C, y que si tenemos parámetros de vía aérea dificultosa, tenemos que tener ya al equipo completo, anestesiólogo y cirujano, o cirujano. Por ejemplo, el plan A, si falla, tenemos que reposicionar el paciente, siempre volver a preoxigenar, máscara, reservorio o ambú apoyado, y ver si tenemos que bolsear o no, si no oxigena. Recuerden que se trata de no bolsear. Reposicionar el paciente, cambiar la rama del laringoscopio, cambiar el operador. Si estamos haciendo maniobra de Selig, recuerden que es la presión del cartílago cricoides hacia abajo, sacar la maniobra, manipulación laringia externa, es decir, con nuestra mano hábil, con el cartílago cricoides, es decir, desplazarlo hacia abajo, hacia arriba, es decir, hacia cefálico y hacia la derecha, para movilizar y tener mejor visualización de la glotis. Si es necesario, hacer nuevo relajante muscular, o utilizar varas o los distintos mandriles como hablamos hoy. O si tuviéramos el acceso al videolaringoscopio, si no lo utilizamos de movida, que habría que hacerlo, utilizar esto. Si falla, pasar al plan B o C. El plan B, dijimos,
que es la oxigenación y ventilación a nivel supraglótico, y se utiliza máscara laringia, fast track o AMBU, que no estaría recomendado, pero si no tenemos, recuerden que siempre tiene que tener un filtro. Se pueden hacer 2 intentos de cada uno en forma intercalada. Si falla, llamar a un experto, cambiar el tamaño del dispositivo supraglótico, reposicionamiento del paciente. Si tuviéramos fibra óptica a través del sistema supraglótico para intubar y pasamos un tubo número 6, utilizar estas varas, ¿sí? Asegurar que esté relajado y llamar al cirujano o al anestesiólogo. Recuerden en cada hospital o donde trabajen, si no tienen que estar de acuerdo a cómo evaluemos de movida. Plan C, sobre todo, obviamente, si tenemos parámetros de vía aérea dificultosa, ¿sí? Plan C, ¿sí? Lo de llamar al cirujano y anestesista, recuerden si tenemos varios criterios de vía aérea dificultosa, si no, no. Plan C, la crico o la traqueostomía, ya sea percutánea o quirúrgica. ¿Sí? Siempre mientras se hace esto, tenemos que seguir oxigenando al paciente con un sistema supraglótico. Se trata de no usar AMBU, asegurar que esté relajado y siempre bien posicionado. No esperar a que la cifra de saturación baje. Estas después las drogas y las dosis que va a quedar el paciente, lo va a decir Cecilia. Y en los pacientes obesos, tener en cuenta que se producen 50% de eventos adversos, pueden tener vía aérea dificultosa, hipoxemia severa, colapso cardiovascular, paro cardíaco y muerte. Estos pacientes rápidamente ingresan rápidamente tienen una velocidad y una gravedad de complicación, de desaturación, más rápida que otros pacientes, ya sea por su contextura, porque se los considera que tienen obstrucción de vía aérea, o pueden tener apnea del sueño, obstructivo del sueño y otras patologías. El índice de masa corporal más de 30 tiene un doble de probabilidad de complicación con respecto a un delgado, y si tiene más de 40 de índice de masa corporal, aumenta 4 veces. Recuerden también si tiene la disposición de la grasa corporal a nivel cervical y de la jiba, peor. Dijimos el alineamiento de los 2 ejes y intubación con rampa. Ven acá, distintas sábanas, o hacer un triángulo con un ángulo más o menos de 20 30 grados, ¿sí? Para, aparte de alinear los 3 ejes, poner el conducto auditivo externo a nivel de la horquilla externa. Si falla, tratar de ir rápidamente al plan B y al plan C. En cuanto al AMBU, no está recomendado, el paciente tiene que estar posicionado como si fuéramos a intubar, es decir, resalto, hiperextensión, ¿sí? Utilizamos nuestra mano hábil para el bolseo. Recuerden que no tiene que ser volúmenes corrientes chicos, si es necesario aumentamos frecuencia respiratoria, no debemos hacer gran presión a nivel del bolseo, supuestamente no superar los 20 centímetros de agua, para no dilatar el esfínter esofágico inferior y aumentar el riesgo de regurgitación. Y nuestra mano menos útil, el disponer el índice y el pulgar por encima de la máscara en forma de C, y los otros 3 dedos en forma de E, sosteniendo y traccionando la mandíbula. Si falla, podemos utilizar lo que dijimos antes, sistema supraglótico y demás, pero si necesitamos utilizar AMBU, con un solo operador, o si no los 2, es decir, la técnica de 4 manos, el que está detrás del paciente sostiene la máscara y tracciona la mandíbula, y el otro operador es el que bolsea. Esto, 2 cosas de la máscara supraglótica. La máscara laringia es operador dependiente, genera aerosoles, aunque bien utilizada, mucho menos que el AMBU. El otro dispositivo es el Fast Track, es el mismo que nada más que pasas un tubo por adentro del sistema, pones al paciente en posición de olfateo, posicionado, tiene que ponerse hacia arriba, desinflada, lubricada, aplanada, se apoya contra el paladar, con todo el dedo índice se le impulsa en dirección primero cefálica, es decir, hacia arriba, apoyada sobre el paladar, se la desplaza hacia atrás, hacia posterior, y se pasa, digamos, la base, por debajo de la base de la lengua.
ahí se la insufla y comienza la maniobra de ventilación. Recuerden que también tiene que estar sellada. Estaría contraindicada en los pacientes con estómago lleno, igual a estos pacientes se los considera con cámara gástrica ocupada y no previene la regurgitación. Las complicaciones de la intubación, vamos a pasar, y 2 palabras en cuanto al destete y la extubación. También es una maniobra que genera aerosoles, por lo tanto tenemos que usar equipo de protección personal completo, máximo, como máximo 2 personas, sujeción de miembros superiores, o si no, hay una persona que puede sujetar los miembros superiores, sino que estén flojos pero atados. Podríamos extubarlo con sedación consciente, utilizando desmedetomidina en los lugares que hay. Y los criterios de extubación, es corroborar que la causa que originó la necesidad de la ventilación mecánica está resuelta o en vías de resolución, estabilidad hemodinámica o con drogas vasoactivas o inotrópicas a bajas dosis o en descenso, es decir, menos de 5 gamas de dopamina, o de menos de 0,01, 0,015 de noradrenalina, depende, es que tenga estabilidad clínica, es decir, una temperatura menor de 38 grados y no requiera antitérmicos, hemoglobina mayor de 7 o ausencia de trastornos del medio interno, oxigenación aceptable, es decir, una PAFI mayor de 150 con PIP menos de 8 y menos de 0,5 de FiO2 con un esfuerzo inspiratorio espontáneo aceptable. La prueba de ventilación espontánea, como mínimo, debe durar 30 minutos, y en la prueba no se debe desconectar al paciente, es decir, no se debe utilizar tubo T. De caso de ser necesario, recuerden siempre que el aire exhalado debe pasar por un humidificador, en este caso porque está intubado, y filtro, pero en realidad no se lo desconecta. La modalidad es CPAP 5 centímetros. CPAP se hace con una soporte, bueno, en modo CPAP, sino con soporte de 0 y 5 de PIP en este caso. Presión soporte 7, PIP 0, o soporte 0, PIP 0. Igual Nahuel va a hablar sobre esto. Los otros parámetros a evaluar, si tenemos 2 o más que están alterados estos parámetros, se considera fallo, se coloca al paciente en modo confortable y se prueba al día siguiente, y son frecuencia respiratoria mayor de 35, frecuencia cardíaca mayor de 140 o menos de 60, o aumento o disminución de más del 20% desde los parámetros de inicio, la presencia de arritmias, o si tiene arritmias, que las arritmias estén descompensadas, es decir, que se modifique demasiado la frecuencia cardíaca o que tenga alteración cardiovasculares, saturación menor de 90%, tensión arterial mayor de 200 o menos de 80, patrón respiratorio que sea sincrónico, y la presencia de sudoración como parámetro indirecto de aumento de trabajo respiratorio y de hipoperfusión. También evaluar el estado de conciencia como parámetros de protección de vía aérea. Estado de conciencia, es decir, tenerlo con un RAS de menos 2 a 1, si usáramos la droga que dijimos antes o no, en los pacientes no neurológicos, Glasgow mayor de 8 en los neurológicos, respuesta a 4 órdenes, abrir los ojos, dirigir la mirada, apretar la mano, sacar la lengua, que maneje secreciones, es decir, que requieran aspiración pasando las 2 horas, y una fuerza de oxígeno aceptable medida por Pimax. Las opciones son 3. Prueba de ventilación espontánea positiva, con protección de vía aérea se procede a extubación. Prueba de ventilación espontánea positiva, pero por algún motivo, por ejemplo, no protege vía aérea, o por otro motivo no hacemos la extubación, colocamos al paciente de nuevo, o digamos, ponemos modo, si es posible, por presión, si es posible, el soporte. Eso lo vamos a evaluar. Y si prueba de protección, prueba de ventilación espontánea positiva y el paciente está traqueostomizado, recuerden que siempre tiene que tener filtro humidificador. Cuando vamos a proceder a la extubación, sentamos al paciente, aspiramos secreciones, ponemos el ventilador en modo espera, cubrimos la cara del paciente para evitar las secreciones, o si va a toser, porque el paciente va a toser, o tratar de contener las secreciones. Recuerden que nosotros estamos con equipo de protección personal completo.
introducimos el circuito de aspiración cerrado, desinflamos el balón y aspiramos y retiramos el tubo orotraqueal con el circuito dentro del tubo y aspirando. ¿Por qué hacemos esto? Para recoger todas las secreciones que están por encima del balón y que no vayan a vía aérea con el riesgo de bronquitis o neumonía. Está contraindicado en forma absoluta la ventilación no invasiva si falla la extubación, y colocar inmediatamente, si es necesario, se vuelve a hacer, volvemos a lo primero, intubación de secuencia rápida, e intubamos nuevamente, y después, si no falla, colocamos al paciente una máscara reservorio y ponemos por fuera un barbijo quirúrgico. El paciente, entonces, no hay más mucho que... Con máscara reservorio y el barbijo por afuera. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Turano. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Pueden levantar la mano o hacerlo por el chat. Bueno, no, parece que no por ahora. Así que bueno, en 5 minutos continuamos con la segunda charla. Bien, muchas gracias. Gracias.